Ok, entonces, en primer lugar, pues yo quisiera recordarles que todo comenzó, ¿verdad?, de esta sección con la regla del L'Hopital, que esos pues eran los límites que nosotros resolvíamos por medio de la derivada, ¿verdad? Derivando numerador y derivando denominador. Entonces, me gustaría que, si quieren, empecemos, aunque sea a hacer 1 o 2 ejercicios ahí, para más o menos irnos poniendo al día de lo que hemos visto, ¿verdad? Y lo que no logramos cubrir hoy, pues lo seguimos el día de mañana. Entonces, no sé si tienen algún problema en específico que les haya dado un poco de dificultad en esta regla del L'Hopital. Y les digo eso porque yo estuve viendo algunas de sus tareas y vi que algunos, cuando miraban fracciones, aplicaban el teorema del cociente. Y recuerden que no es así, ¿verdad? Sino que numerador se deriva por separado de denominador. Entonces, no precisamente que tengo que ver la fracción como un todo y aplicarle la regla del cociente, sino que se mira en partes. Numerador se deriva primero, denominador se deriva después. Entonces, no sé si me quieren dictar algún ejercicio en especial. ¿Tienen algún ejercicio ahí como a la mano que me quieran dictar? Aquí está uno, ingeniero. Ajá, vamos, listo. Dígame. Límite cuando x tiende a 0. Ajá. Seno de 6x. Seno de 6x. Sobre 4x. Perfecto, sobre 4x. Excelente, ¿verdad? Recuerden que lo primero que nosotros vamos a hacer, como lo hacíamos al igual que en el primer parcial, es evaluar el límite. Entonces vamos a sustituir la x por 0 y decimos 6 por 0, 0, y luego seno de 0, pues nos da 0. Lo mismo acá abajo, 4 por 0 es 0. Entonces, como pueden ver, nuevamente regresa de allá del primer parcial la forma indeterminada 0 sobre 0. Solo que en este caso, la manera en la que lo vamos a eliminar no es con todo aquel montón de reglas o ayudas que teníamos para eliminar la forma 0 sobre 0, sino que simplemente se hace a través de la regla del L'Hopital. Entonces, les decía hace un momento que lo que hacemos es derivar cada uno de estas partes de la fracción, vistas por separado, numerador de denominador. Pero ahorita me voy a enfocar únicamente en la derivada del numerador. Vamos a ver qué tal andan todavía, si mantienen el buen nivel que tenían en el segundo parcial. ¿Cuál es la derivada de 6x? Coseno 6. Coseno de 6x. Coseno de 6x por 6. Perfecto. Coseno de 6x por 6. Recordándole lo de los 3 pasos, ¿verdad? Primero derivamos la función trigonométrica y la derivada de seno es coseno. Después copiamos el argumento y número 3, derivamos el argumento, donde la derivada de 6x es 6. Bueno, y ahí vamos. Ahora pasemos al denominador. Miren que lo hago por separado. ¿Cuál es la derivada de 4x? 4. 4. Correcto, 4, así simple, ¿verdad? Entonces, una vez que yo termino de aplicar la regla del L'Hopital, que fue derivar arriba y derivar abajo, procedo a evaluar nuevamente el límite para ver si está presente la forma indeterminada 0 sobre 0. De estar presente la forma indeterminada 0 sobre 0, le vuelvo a aplicar la regla del L'Hopital. Si ya no está presente la forma indeterminada 0 sobre 0, entonces significa que ya podemos calcular la respuesta. Veamos qué sucede en este caso. Como la x vale 0, decimos 6 por 0 es 0. ¿Cuánto vale el coseno de 0? Según sus calculadoras que lo hacen ahí. ¿Vale? 1. 1. 1. Entonces, 6 por 0 es 0. Coseno de 0 nos da 1. Y 1 por 6 nos resulta 6. en el numerador 6. Y en el denominador no tengo nada que evaluar porque no tengo variable. Entonces directamente veo que el denominador vale 4. Por lo tanto, el resultado es 6 cuartos
que simplificado nos da 3/2, ¿verdad? Que sería la respuesta de este límite. Entonces, como pueden ver, más bien la regla de L'Hopital nos facilita la determinación del valor de un límite. No sé si quieren preguntarme algún otro antes de avanzar a lo que sí. ¿Algún otro ejercicio que tengan ahí a la mano? Sí, yo Aquí hay tengo uno. uno. Bueno, dígamelo. ¿Qué dice? Límite de x cuando tiende a 0. Ajá. X en el denominador. Sobre. X sobre. No, sí, o sea. Ajá. Raíz de x más 2. Menos. Raíz de 2 menos x. Este se los dejé yo a ustedes. No, Inge, ese es uno que encontré y quería ver cómo se podría resolver. Ajá. Sí, porque la idea es que no nos compliquemos tampoco, ¿verdad? No nos vamos a poner peor en esta modalidad virtual. En esta modalidad virtual está bastante difícil que nos pongamos a hacer de los programas más difíciles que existan, porque más bien nos vamos a complicar. Pero no estoy diciendo que este sea difícil, realmente ni lo conozco. Veamos a ver qué pasa. Cuando x vale 0, pues nos da 0 arriba. 0 más 2 nos da raíz cuadrada de 2. 2 menos 0 nos da raíz de 2. Y raíz de 2 menos raíz de 2 nos da 0. ¿Verdad? Entonces vamos a proceder a calcular el límite. En este caso, pues el problema va a tener que, antes de que lo derivemos, vamos a tener que reescribirlo en forma de exponente fraccionario. X más 2 a la 1 medio menos 2 menos x a la 1 medio. Para que lo podamos derivar. Entonces, vamos a ver cómo pasa. Voy a ir borrando aquí para ir adelantando. A ver, por aquí voy a poner límite cuando x tiende a 0. ¿Cuál es la derivada del numerador? ¿Cuál es la derivada del numerador? ¿Cuánto? 1. 1. Ahora vamos a derivar el denominador. Entonces, ¿cuál es la derivada de x más 2 a la 1 medio? 1 medio de x más 2. 1 medio de x más 2. Ajá. A la negativo 1 medio. A la negativo 1 medio, correcto. Menos, paréntesis, ¿cuál es la, menos, ¿cuál es la derivada de 2 menos x a la 1 medio? Negativo 1 medio de 2x, 2 menos x, perdón, A a la la, negativo 1 medio. ajá. Negativo 1 medio. Pero en este caso, ¿por cuánto? La derivada es negativo 1. Por negativo 1. Por negativo 1. Porque si se fijaron, en este caso no les pregunté por cuánto, pues porque yo me fijé que la derivada interna era 1. No porque le estamos aplicando la regla de la cadena. Bajamos el exponente, copiamos la base, le restamos 1 y derivamos la base. Pero como la base es 1, por eso no les dije nada. Pero en este caso la base es, es 2 menos x y su derivada es menos 1. Bueno, entonces, ahora que ya tenemos eso, vamos a hacer un poquito de multiplicaciones para que no se mire tan grande esa expresión. Entonces, vamos a ver. Acá, este primero, solo lo copiamos. Y ahora vamos a multiplicar aquí. Menos, da más. 1 medio por 1 es 1 medio. Esa forma. Entonces vean que acá abajo yo tengo términos semejantes. Miren todo lo que me está tocando hacer de diferente a los que yo les había dejado de tarea, porque este ejercicio es bastante complicado, ¿verdad? Entonces,
Por eso me está tocando hacer un poquito de cosas extras y no solamente aplicar la regla del L'Hopital. Si yo sumo este término con este término, ¿cuánto me da la suma? Pues simplemente 1/2 más 1/2 nos da 1, ¿verdad? Entonces simplemente estos dos nos queda 1/2 más 1/2, 1, que es x más 2 a la negativo 1/2. Así. 1/2 más 1/2, 1 aquí, ¿ve? Y esta parte como son iguales, no, perdón, no son iguales. Pensé que eran iguales las partes, pero no. Bueno, entonces acá No, son diferentes. son diferentes, no se pueden sumar. Entonces, aquí, así como lo tenemos, ya esto está listo para que le probemos a ver si ya no está la forma indeterminada. Entonces, tal vez lo que sí le voy a aconsejar es que muchas veces al querer evaluar un límite poniéndole exponente negativo es más complicado que si se vuelve positivo. Entonces lo que voy a hacer es que como no me los puedo llevar para arriba porque se están sumando, los voy a bajar aquí a la parte del doble. Entonces me queda 1 sobre 2 por x más 2 a la 1/2 más lo mismo acá, el 1 sobre 2 que ya está en el denominador por 2 menos x a la 1/2. No se preocupen si alguien no me está comprendiendo mucho, este nivel de ejercicio no lo voy a poner yo en un examen, peor en esta modalidad virtual, ¿verdad? Para nada. Entonces aquí vamos a ver lo que nos queda. Vamos a tener que hacer uso de la calculadora. Vamos a ver. No sé si me va a caber esto. Entonces me quedaría 1 sobre 2 por... Entonces mire que si x vale 0 me queda 0 más 2, ¿verdad? Entonces 2 a la 1/2. Recuérdense que 2 a la 1/2 es como tener raíz cuadrada de 2. Así. Más 1 sobre, y acá como x vale 0, 2 menos 0 me da 2, entonces es como tener 2 por la raíz cuadrada de 2. En esa forma. Porque aquí x vale 0 y nos queda 2. Aquí x vale 0 y nos queda 2. Entonces nos queda esa expresión. Ahora, esa expresión ustedes la pueden evaluar con su calculadora o la pueden evaluar con mano. Les digo que el problema está algo difícil. Bien, entonces vamos a hacer la suma a mano. Si yo tengo 1/2 más 1/2, nos da una unidad. Entonces, eso nos quedaría 1 sobre la raíz de 2. ¿De dónde saqué este 1? De sumar 1/2 más 1/2 para que nos diera el 1. Luego, le voy a aplicar la oreja aquí y entonces me va a quedar como respuesta raíz cuadrada de 2. Y esa sería la solución. Pero, les repito, no les recomiendo tanto ese ejercicio para repasar, porque más bien van a empezar a sentir que la regla del L'Hopital es difícil cuando es totalmente lo contrario. La regla del L'Hopital nos facilita aquellos ejercicios que nos llevaba tanto tiempo calcular en el caso del primer parcial. Inge, ¿podemos hacer uno más? Claro que sí. Claro que sí. El de logaritmo natural. De los que dejó. Ese iba a decir. Dígame. Los de tarea mejora. Límite cuando x tiende a 1. Ajá. Logaritmo natural de x al cuadrado. ¿Y? Entre x al cuadrado menos 1. Entre X al cuadrado así, menos 1. Así, Inge. Bueno, perfecto. Vamos entonces a comenzar por evaluar primero a ver si está la forma indeterminada o si tiene solución directa el ejercicio. Entonces, 1. 1 al cuadrado es 1 y logaritmo natural de 1 es 0. Luego, 1 al cuadrado 1 menos 1 nos da 0. Entonces, vemos que tenemos la forma indeterminada 0 sobre 0. Por lo tanto, procedemos con la regla del L'Hopital. Entonces, aquí
le voy a preguntar, de acuerdo a lo que ya estudiamos de derivadas de logaritmos, ¿cuál sería la derivada del logaritmo natural de x al cuadrado? 1 sobre x al cuadrado 1 por sobre 2. x por 2x. Excelente, excelente. Eso Así me mismo. 1 sobre el argumento Anda, Pilo. por la derivada del argumento. Excelente, perfecto. Ahora vamos al denominador. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado menos 1? 2x. 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 Así es, 2x. Entonces, si ustedes quieren, en este caso, para facilitarse un poquito más la evaluación, vean que esta x se puede cancelar con este. ¿Lo ven? Entonces nos queda 2 sobre x acá y 2x abajo. Esto que hice de cancelar estas x es opcional. Si ustedes no lo quieren hacer, no es necesario que lo hagan. Pero yo estoy viendo que se pueden cancelar acá, entonces me queda 2 arriba y x abajo sobre 2x. Acá, por ejemplo, no tiene sentido que yo me ponga a aplicarle la oreja porque se supone que más bien la regla del L'Hopital me evita hacer todo eso y me lo facilita. Observen, como ya terminó la aplicación de la derivada y aquí solo está una expresión simplificada, miren si yo lo evalúo. 2 entre x que vale 1 me da 2 y x vale 1, 2 por 1, doble. Entonces ya puedo saber Yo haría 1. que el límite da 2 entre 2. 1. Entonces el límite vale 1. Ingeniero, Dígame. ahí también no podía haber hecho que podía eliminar 2x de arriba y 2x de abajo. También se podía de esa manera. Todo este Sí, 2 así lo hice yo. se podía cancelar con este 2x de acá y quedarme nada más yo con el límite cuando x tiende a 1 de, sin cancelar esto, 1 sobre x al cuadrado. Claro que sí. Y entonces le poníamos 1 arriba y 1 al cuadrado, 1 abajo. De tal manera que la división de 1 entre 1 también nos vuelve a dar 1. Claro que sí se puede hacer de esa manera. Excelente. Así es. También se puede hacer así. Queda prácticamente ahí al gusto como lo quieran hacer ustedes. ¿Estamos bien con eso? Sí. Sí. Sí, Bueno, ingeniero. pasemos entonces ahora, si lo desean, a la parte de las funciones. De esa parte de las funciones ya llevamos estudiadas dos cosas. Hablando de gráficas de funciones, se las voy a poner aquí las que llevamos para que vayamos estando claros. Y lo primero en las gráficas de funciones fue determinar los números críticos y lo segundo, determinar dónde la función crece y dónde la función y o aquí, cualquiera de los dos, decrece. Entonces, esas son los temas importantes que hemos visto de gráficas de funciones, los números críticos y dónde una función crece y dónde decrece, o dónde una función crece o decrece. Entonces, ¿les parece si empezamos con los números críticos? ¿En algún ejercicio que ustedes quieran ver cómo se les sacan los números críticos? Yo tengo uno. Todos, Inge. Todos, Inge. Toda la tarea que dejó de los números críticos. Se escucha. Bueno, Todos los que tienen Ingeniero, ustedes díganme algún fracciones como exponentes. f de x. f de x. F de x es igual a x elevado a la 3 Ajá. más 7x elevado a la 2 ¿Y? menos 5x. Solamente. Sí, solamente. Perfecto. Entonces, miren, la determinación de los números críticos de una función consiste en primer lugar en que yo determine cuál es el dominio de esa función. Entonces voy a comenzar por ahí, por determinar el dominio de una función. Entonces, una función se hace fácil determinar cuál es su dominio si uno sabe qué tipo de función es. Entonces, esta es una función polinomial.
¿Cómo hice yo para reconocer que es una función polinomial? Bueno, es bien fácil. Cuando los exponentes son todos números enteros positivos, significa que la función es polinomial. Repito, una función polinomial es aquella en la cual todos los exponentes son números enteros positivos. ¿Y por qué me interesa identificarla como función polinomial? Porque la teoría dice que el dominio de toda función polinomial es el conjunto de todos los números reales. Es el conjunto de todos los números reales. Entonces, si yo ya sé que todos los reales son el dominio de la función, por lo tanto, cualquier valor de x que me haga 0 a la derivada o que me haga que no exista, va a ser número crítico. Porque se requiere para ser número crítico dos cosas, cualquier par de cosas. Uno, que el número, el valor de x pertenezca al dominio de la función y que haga 0 a la derivada. O bien se requiere que pertenezca al dominio de la función y que haga que la derivada no exista. Cualquiera de los dos pares. Pertenecer al dominio y hacer 0 a la derivada, o pertenecer al dominio y hacer que la derivada no exista. Entonces, por eso la importancia de determinar primeramente el dominio de la función. Ahora que ya lo tenemos, procedemos a calcular la derivada. A ver si me ayudan. ¿Cuál es la derivada de esa función? 3x al cuadrado más 14x. Más 14x menos 5. Perfecto, ahí lo tenemos ya. Entonces, una vez que hemos determinado la derivada, vamos a buscar los números críticos por cualquiera de estos dos caminos. Vamos a buscar los números críticos que hagan 0 a la derivada, o vamos a buscar los números críticos que hacen que la derivada no exista. A veces uno encuentra números críticos solo por el camino de hacer 0 a la derivada. A veces se encuentran números críticos haciendo que la derivada no exista, y a veces hay casos en los que se encuentran números críticos por ambos caminos. Entonces veamos qué pasa en este ejercicio. En primer lugar, notemos que la derivada que hemos obtenido es qué tipo de función está derivada. Les pregunto, ¿será esta derivada una función polinomial? Lo que hay que ver son los exponentes. Es una función cuadrática. Sí, es una función cuadrática. Ajá, cuadrática. Pero en general les pregunto, ¿será esta una función polinomial también, además de cuadrática? Sí, porque es positivo los exponentes. Claro, tiene exponentes enteros positivos, entonces también es una función polinomial. Y al ser una función polinomial, eso me ayuda a mí para saber que el dominio de la derivada también son los números reales. ¿Y qué significa eso? ¿Y para qué me sirve eso? Porque si el dominio de la derivada también son los números reales, lo que el dominio me dice es que la función existe para todos los valores de x. Entonces aquí, cuando me preguntan, ¿para qué valor de x no existe la derivada? Pues para ninguno, no puedo obtener ningún valor que haga que no exista, porque la derivada existe o está definida para todos los valores de x, dado que su dominio es el conjunto de los números reales. No sé si me di a entender con esa parte. O sea, si usted toma cualquier valor de x y lo sustituye aquí en la derivada y en una calculadora, cuando le presione el igual, siempre le va a dar un resultado, sea decimal, entero, positivo, negativo, fraccionario, no importa, pero siempre le va a dar negativo. Jamás usted va a ingresar los datos de un valor de x aquí en la función y cuando le presione el igual, le va a salir mat error. Nunca. ¿Por qué? Porque la función existe para todos los valores de x. ¿De qué valor hace que no exista? Ninguno. Entonces, por eso cierro aquí este camino diciendo con eso que por ahí no voy a hallar números críticos. Quiere decir que los únicos números críticos que puedo encontrar es igualando la derivada a 0,
que es lo que voy a hacer a continuación. Entonces, vamos a igualar la derivada a 0. Eso es tomar la derivada e igualarla a 0. Y como bien decían ustedes hace un momento, esta, al ser una función cuadrática, se me transforma en una ecuación cuadrática, ¿verdad? Y esa ecuación cuadrática puedo resolverla, ya saben ustedes, los más comunes para resolverlas son el... Factor común. son la fórmula cuadrática. ¿Me miran todavía? Sí. Bueno, Sí. Sí, ingeniero. una manera sencilla de resolverlo es con la vieja confiable, ¿verdad? Es decir, la fórmula cuadrática, y la otra es aplicar un caso de factorización. Solo que en este caso la factorización no sería factor común, sino que es o lo hacen por tanteo, ¿verdad? Con el método de tijeras, o lo hacen con el Por tanteo. ax al cuadrado más bx más c. Entonces habría que factorizar eso, o si usted dice, ay no, eso de factorización a estas alturas ya no, por favor, entonces puede utilizar la fórmula cuadrática con a igual a 3, b igual a 14 y c igual a negativo 5, ¿verdad? Y sustituir esos valores en la fórmula cuadrática de tal manera de resolver esa ecuación cuadrática. No sé si alguien ya la resolvió. Por tanteo. Por tanteo. Que a mí me da dos resultados, negativo 15 y negativo 12. Bueno, ahora, Negativo 5 y 1/3 me da a mí. ahorita, Exacto. A mí me da Igual. igual que Junior. Igual que Junior. 5 y 1/3. ahorita les voy a decir quién tiene la razón, verificándolo con mi calculadora. 3x al cuadrado más 14x menos 5 igual. Bueno, una calculadora, Junior tiene la razón. Las soluciones Vaya, menos 5 y 1/3. x igual a 1/3. Esos son los valores que me salen con la calculadora. Entonces, Correcto. les pregunto. Pero con la fórmula cuadrática o con... Con la fórmula cuadrática, sí. Pero aquí no importa. Ya sea que usted se vaya por la fórmula cuadrática o que se vaya por la factorización, las soluciones siempre le van a dar el mismo resultado, porque lo único que Las mismas. es cambiando de método, pero el problema, la ecuación es la misma, así que le tienen que dar siempre menos 5 y 1/3. Ahora bien, repito, ¿por qué estos dos valores son números críticos? Porque cumplieron dos condiciones. Número 1, pertenecían al dominio de la función. Ese es el requisito principal, porque ustedes saben que tanto menos 5 como 1/3 están dentro del dominio porque son números reales. Entonces, cumplieron el primer requisito. Y el segundo requisito es que hagan 0 a la derivada o que hagan que no exista. En este caso, aquí le voy a poner un cheque porque hicieron 0 a la derivada. Entonces, por esas dos razones, puedo escribir ahora la respuesta que los números críticos de la función son menos 5 y 1/3. Por ambas razones, porque pertenecen al dominio de la función y porque hacen 0 a la derivada. No sé si quedó claro. Sí. ¿Sí ha quedado claro? Porque... Bien, Sí, pero Ajá. Solo Sí. que explicara en el otro. caso de que para encontrar los números que hagan que la función no exista, ¿cómo se hace? Bueno, pero ese sería otro ejemplo que lo podemos hacer, pero sería otro ejemplo. Pero en este caso, Sí, bueno. en este caso es bueno que nos haya salido así para que sepan ustedes que a veces solo se hallan números críticos por un camino, por el otro, por un camino o por el otro, o a veces se hallan números críticos por ambos, ¿verdad? Entonces todos los ejercicios que hagamos son ganancias, no se preocupen, ¿verdad? No es que hay un ejercicio mejor que el otro. Este era necesario hacerlo para poder explicarles que hay algunos valores que hacen que la derivada no exista, pero hay
Hay otras derivadas que nunca se pueden encontrar números críticos de aquí, porque las derivadas son también polinomiales y su dominio son el conjunto de los números reales. Otra cosa interesante que vimos acá fue que pudimos obtener los valores de -5 y 1/3, ya sea utilizando factorización o utilizando la fórmula cuadrática. Si usted todavía, por no perderse la explicación, se quedó así de que solo copió los números, yo le recomiendo que ahorita que terminemos, pues se ponga a hacer la fórmula cuadrática con A igual a 3, B igual a 14 y C igual a -5 y pueda asegurarse que le dan los mismos valores, porque yo, según lo que le logré captar a Junior, sé que Junior lo sacó por factorización, pero también se pueden hacer por la fórmula cuadrática, ¿verdad? Entonces, bueno, yo sé que de repente tienen muchas preguntas todavía, pero vamos a dejarlo hasta aquí por hoy, ¿verdad? Porque tampoco quiero como ahogarlos con tanto, ¿verdad? Y que puedan practicar esto que hemos hecho hoy, lo puedan revisar nuevamente así despacito, si fuera posible hasta en los minutos que les quedan antes de que termine oficialmente la clase como lo es en la universidad, ¿verdad? Y pues mañana me traen otros problemas, ¿verdad? Igual, para quien preguntó qué sucede cuando que hagamos un ejemplo en el que la derivada no existe, yo se lo prometo que para mañana vamos a abrir la clase haciendo un ejercicio de eso, donde la derivada no existe. Y luego vamos a continuar con la otra parte, que es hacer un par de ejemplos aquí, que ustedes los puedan ver, determinando los intervalos donde la función crece y donde la función decrece, ¿verdad? Así que ha sido un placer, jóvenes, poder atenderles en esta noche, ¿verdad? Y espero pues que de esta manera se nos haga un poco más fácil. Pasen. Muchas gracias, Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias, Bye. ingeniero. A la orden, Gracias. a la orden. Feliz noche. Igual, Inge. Igual, Inge. Gracias.